gordito, que quería mucho en la matemática. Yo era flaco, delgado, todo. No sé qué le pasa. Entonces, el profe Aguirre ha hecho varios documentos de trabajo en relación a la economía de recursos naturales. El profesor Aguirre, él ha trabajado, bueno, él es ingeniero petrolero en la UNI y su tesis de maestría trataba de calcular la inversión genuina como indicador. Y interesante, lo que él aplicó, desarrolló para el tema del indicador. Acuérdense una cosa, la fórmula del capital, tenemos contra sostenibilidad cuando la producción siempre es mayor al consumo, ¿no? Entonces, el indicador del ahorro genuino, perdón, inversión genuina, que vamos a ver, justamente trata de estos esquemas básicos económicos que hemos visto. Y para ello hay un concepto que no lo hemos ido aplicando, pero hemos ido descubriendo, que viene a ser el precio sombra. ¿Ya? Y ya sabemos que es el precio sombra. El precio, el costo de oportunidad, el valor intrínseco del recurso, ¿no? Y varias definiciones que puede tener el precio sombra. Pero en esta clase, de manera simple y sencilla, lo entendemos siempre como el costo de oportunidad o el valor intrínseco del recurso. Y para la aplicación del índice de ahorro genuino, acá el profesor Aguirre lo ha aplicado haciendo hidrocarburífero. Vamos a ver entonces, el profesor quería saber si era posible saber si el sector hidrocarburífero en el Perú estaba en la senda de sostenible. Y esto también lo recomiendo en sus trabajos de tesis o trabajos con otros profes. Tengan cuidado cuando ustedes hablen de la palabra sostenible, porque si un economista lee la palabra sostenible, lo primero que va a ver es lo que hemos visto en clase. No digan sostenibilidad, desarrollo sostenible, crecimiento sostenible, que mi tesis busca hacer el desarrollo sostenible de localidades. No, si pones eso, en la cabeza del profesor, el niño, va a pensar en esto. Y ustedes no están haciendo esto. Tengan cuidado con la lectura, cuando empiecen a escribir ese tipo de cosas. Entonces, el profesor Aguirre, dentro de su estudio de tesis, él ha puesto o analizado 3 recursos: petróleo, gas natural y LG. Bueno, con licuado de gas natural, licuado de licuado. Entonces el profesor ha dicho, vean, acá vamos a calcular, pero para eso nosotros tenemos que retrotraernos un poco al modelo. Y le hemos dicho que el modelo era capital natural, más capital físico, manufacturero, más capital humano. Y esto a mí me da el capital total. Las Guth y Mahler a esto le llamaron riqueza. Aquí es el primer término en la ciencia económica que se hablaba de riqueza, con Das Guth y Mahler, 2005-2004 aproximadamente. Entonces, el profesor Aguirre ha querido hacer el análisis, y para esto él ha puesto primero datos de producción, ¿no? Primero ha puesto datos de producción de petróleo, gas natural, que eso lo podemos ver en datos del INEI. Podemos ver reservas probadas, es lo que él ha usado. Y eso también están datos de MINEM, están en análisis estadísticos. Tenemos producción, tenemos reservas probadas de los gases. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Y somos economistas, ¿no? Todos siempre lo llevamos a términos monetarios. ¿Y qué podría hacer con esto? Para llegar al capital total. Tendría que multiplicarlo por un peso. ¿Sí o no?
el tema es cuál es el precio. Y no es el precio de mercado, es el precio sombra. Porque el precio de mercado es lo que tú vendes. Y en cambio el precio sombra refleja el valor intrínseco del capital, del recurso, del bien o el servicio. O, como nosotros lo entendemos, no en términos biocentristas, como el costo de oportunidad. Este viene a ser el precio sombra, el costo de oportunidad. Y según los modelos que hemos visto hasta el momento, nosotros esto lo entendemos como el lambda, ¿no? Cuando hemos hecho hamiltoniano, la vieja confiable, o Lagrange, siempre hemos calculado el precio sombra, solo que nunca le hemos dado una utilidad fija. Y eso es lo que vamos a hacer acá, y es lo que ha hecho el profesor. Ha calculado el precio sombra de cada uno de los recursos. Y en el caso acá, el capital natural lo ha dividido en petróleo, en gas y en gas licuado de, bueno, LGN, no me acuerdo, licuado de gas natural. No es GLN. GLN, ¿no? Yo creo que esos términos antiguos. Entonces, tengo estos datos. Perfecto. Y el profesor Aguirre lo ha hecho hasta el año 2007. Su tesis de maestría, su tesis de maestría lo ha hecho en el año 2008, 9 lo ha sustentado. Entonces, tenemos petróleo, tenemos reserva, entonces hay que calcular los datos. Para esto, hay que estimar los diferentes resultados que existen. Entonces, hay que estimar ¿cuántos? Precio, petróleo, reserva. Miren lo que ha hecho el usuario Aguirre. AFN, ¿qué podría ser? Activo fijo neto. Entonces, ¿qué ha hecho el profesor? Que el capital físico lo ve como el activo fijo neto del sector. Y de eso, ¿cómo lo vamos a sacar? En datos del INEI. De todo el sector hidrocarburífero. Porque todo esto es del sector hidrocarburífero. Y esto, ¿cómo lo ha sacado? INEI PEA. Acá el tema era que necesitaba sumar o multiplicar por soles. ¿Y qué podemos usar acá para multiplicar por soles? ¿Sueldo? Salarios. Y acá lo que yo digo, viene tu arte. Lo que el economista tiene arte y ciencia. Tu arte es tu supuesto. Y acá viene qué vas a usar como salario. Media, promedio, los señores que están ahí escarbando, ¿no? Ya una mediana, ya verás, o un promedio simple, un promedio ponderado. Ahí ya verás qué utilizas para el tema del precio del sueldo de los trabajadores. Entonces, tenemos activo fijo neto, que ya refleja esta situación. Petróleo, LGN, gas natural, humano. Me falta ya el precio sombra. ¿Cómo podríamos calcular el precio sombra? Miren lo que se dice. Multiplicó una variable que se llama renta unitaria marginal. Renta unitaria marginal. ¿Ya?
esto viene a ser tu precio sombra. ¿Cuál es tu capital? Acá es la reserva, la reserva, la reserva. Acá el tema es cómo hay el precio sombra, y el precio sombra con la renta unitaria marginal. Y ya se imaginan que tenemos como renta unitaria marginal. ¿Y cómo se llama la renta unitaria marginal? Ya lo hemos visto el martes. ¿Cómo esto lo llamamos? Renta de diferencial. No. Diferencial. Profesor, pero a la renta ricardiana se le dice renta diferencial, ¿verdad? ¿Cómo? A la renta ricardiana se le conoce como renta diferencial. Sí. Pero te acuerdas que la renta de Hottening y de Cariana no son iguales. Por modelamiento matemático es lo mismo, pero conceptualmente no son iguales. Entonces, si hablamos de renta de Hottening, sabemos que esto es precio menos costo marginal. Y acá viene el tema. ¿Puedo yo saber el precio del... Mira, uno diría que es difícil calcular el precio sombra, ¿no? Pero en realidad no es tan difícil. Solamente es conocer conceptos. Porque esto refleja la pérdida de valor, la depreciación. En otras palabras, el costo oportunidad. Es correcto decir que la renta unitaria marginal es el precio sombra, que esto a su vez es correcto decir que refleja mi costo oportunidad. Y que a su vez la renta unitaria marginal, bajo regla de recursos no renovables, es la regla. Es una cadena de conceptos que se utiliza. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? El precio menos el costo marginal. Y eso es lo que ha hecho el profesor Aguirre. ¿Puedo tener precio de los años del petróleo? Sí. ¿Cómo puedo calcular el costo marginal? Dividiéndolo. ¿Cómo podría calcular el costo marginal? Miren lo que ha hecho el profe. Y acá estamos. Miren lo que ha hecho el profe. Es correcto decir, ¿me puedo borrar, no? Sí. Nos quedamos conceptualmente que es la renta de coste. ¿Qué es la renta de Hottening? Esto es igual al precio menos el costo marginal. Perfecto. Para esto tú tienes varias maneras de calcular. Ya hemos visto casos de minería. Y en el caso de petróleo el profe ha hecho lo siguiente. Que el precio es igual al valor bruto de la producción. Al valor bruto de la producción. Entre, el otro era el valor bruto de la producción sectorial. El valor bruto de la producción sectorial. Y esto por V. V que viene a ser el beneficio.
el beneficio neto sectorial entre la cantidad de producción sectorial. ¿Son iguales o similares? ¿Sí? ¿Dónde está el P menos MG? Acá. ¿Qué ha hecho el profe? Lo que ha hecho el profe acá es lo siguiente. A nivel macro, a nivel país, tenemos esta información de acá, del INEI. Pero lo que ha hecho el profe acá es decir, yo tengo el valor bruto de la producción nacional, general, del sector de hidrocarburos. Pero yo necesito saber de este nivel macro sectorial cuánto refleja lo que es petróleo, después lo que es gas y después lo que es el LG, ¿no? Cualquier tipo de petróleo o cualquier tipo de gas. Yo tengo que saber proporcionalmente cuánto representa esto. Y esto es lo que ha hecho el profe. Sacado acá una representación de información del valor a nivel nacional. Y de este dato o indicador a nivel nacional lo ha multiplicado por el beneficio sectorial, que es prácticamente agarrar los estados financieros de las empresas. ¿Y qué es esto? La utilidad neta, que están en todas las empresas de la SMB, ¿no? Que son mayormente reguladas, y Q, que viene a ser producción, de caso petróleo. Y con esto, el UN, que es precio menos costo. ¿Ves que hay un indicador? Te separa para diferenciar el precio y el consumo. ¿Por qué? Porque esto te dice que es el precio por unidad. Pues. Utilidad neta entre Q es el precio por unidad. Y esto es igual o similar al precio menos el costo marginal. Es decir, que con este modelo he calculado el precio solo. El tema es que el profe tuvo problemas con el INEI porque estuvo persiguiendo. Por la data. Data del INEI en el sentido de los valores brutos de la producción. Porque esto ya lo tenía de las empresas, esto ya lo tenía de las estadísticas. Este era el problema. Y ahí tenía que estar. Pero se dan cuenta todo el análisis conceptual teórico para poder llegar a esta relación. Esto es lo que se rescata del profesor Aguirre en contribución a la sostenibilidad de los recursos naturales. Él ha hecho el primer modelo así. Y de ahí otras tesis de otros países han agarrado el modelo del profesor Aguirre. Entonces digo, yo respeto mucho al profesor, es muy inteligente. No sé qué le ha pasado, pero esto ha hecho él. Y esto lo han replicado en otros lados. Entonces, teniendo esto, ¿no?, del sector y aplicando a cada uno, simplemente reemplazamos, ¿no? Ya tenemos reserva, tenemos la renta utilitaria y de ahí, ¿qué hacemos? Multiplicamos. Lo divido entre 1000 por solamente mantener uniformidad. Tengo el precio sobre por reserva. Tengo el gasto humano. ¿Y qué tengo después? La suma. Y tener la suma me da la riqueza del sector hidrocarburífero en nuestro país. ¿Y qué más he hecho acá? ¿Nos quedamos con esta información nomás? ¿O hay algo más que tenemos que hacer? ¿Qué creen ustedes? Este es solamente riqueza. ¿No dice algo? ¿O capital total? No. Tenemos que comparar con otros indicadores que nos permitan a nosotros reflejar si estamos en una senda de sostenibilidad. Y en este caso, el profesor Aguirre ha hecho lo siguiente. Tengo yo el tema de el capital natural de petróleo, el LGN
y el tema de gas. Él ha estimado una función que es daño ambiental en base a la quema de petróleo. Él ha hecho su modelamiento de quema de petróleo. Él ha dicho cuánto petróleo en Zócalo, costa, selva y... Sí, pues Zócalo y selva, cuánto generan en CO2 y cuánto es lo que daña a la persona en CO2, porque eso solamente ha hecho una estimación gruesa y lo ha multiplicado. Lo que acá ha hecho el profesor Gaguina no es un modelo econométrico, solamente agarró el dato y esto es, nada más. Y con eso lo multiplicó a los años. ¿Y esto qué es? Daño. El tema de el otro lado, ya este es capital, licuado, gas, daño ambiental. Este es este producto. Tenemos descubrimiento de capital natural, tenemos Producto Nacional Bruto, tenemos el PNC, población, PNN, PNC corregido y tenemos riqueza. Estos eran los modelos complicados, ya se calculó. Ahora nos llega el tema de la comparación. Este gráfico. PBI, PNN, ustedes lo pueden calcular. Este verdecito es riqueza por persona. El naranja, PNN por persona, y el azul es PNN corregido, es decir, sin capital natural, depreciando capital natural, que hay. ¿Qué interpretación podemos sacar de esto? ¿Estamos siendo sostenibles? Estamos en la senda de desarrollo sostenible del 90 al 2007. ¿Qué significa que el PNNL esté acá, si sea mayor a la riqueza o mayor al PNCL corregido? ¿Qué creen que significa? ¿No es esto? Esto no es sostenible. Cuando R es menor a S es insostenible. Y cuando R es igual a S, sostenible. S no es este S. Este S era de consumo, ¿no? Este es S de ahorro. Y este R es de producción de las empresas. Estamos diciendo que la tasa la tasa, el WACC de las empresas es mayor a la tasa de descuento de consumo. ¿Qué estamos diciendo? Que hay más producción que consumo. Entonces estamos siendo sostenibles. Y acá insostenible, y acá es diferente, pero somos sostenibles. Y eso lo hemos visto en la semana pasada, con la fórmula. Ya, ¿y ahí qué te estoy diciendo? En el año 292, PNNL es mayor al PNN corregido, y este a su vez es mayor a la riqueza per cápita. Esto es per cápita y esto es per cápita. ¿Estamos siendo sostenibles? WL es capital físico más el capital natural más el capital humano entre L, que ya sabemos que esto es el petróleo, el gas, GLN, sabemos que esto es
activo fijo neto, y estos son salarios trabajadores. ¿Somos sostenibles? ¿Por qué no somos sostenibles? Este es PBI menos depreciación de capital, ¿no? Y este es PBI menos depreciación de capital menos depreciación de capital natural. Y este es este. ¿Qué es PNN? Producto Nacional Neto. ¿Y qué significa? ¿Y cuál es la diferencia entre el PBI y el Producto Nacional Neto? PBI es solamente producción. Lo que está la informalidad, secuestro y todo está en el PBI. Los cupos están en el PBI también. ¿En serio? Y el PNN viene a ser el descuento de la presión de capital. ¿Y eso qué significa? En esto de acá. Variación de capital, podemos decir que es tasa de ahorro, y ¿qué puede ser? Menos, y si yo esto divido entre S, me quedo así, ¿Y qué significaría esto? Que es el valor real de la producción. Porque el otro lado es solamente P por Q. Y acá, ¿qué estoy haciendo? P por Q menos lo que me costaría, ¿qué cosa? Mantener, o lo que estaría perdiendo en el tiempo por depreciación de capital. Y esto significaría que ese es el valor real. ¿Sí o no? Porque estoy descontando lo que me cuesta mantener o lo que estoy perdiendo como capital de depreciación. Entonces, el PNN es este valor real per cápita. Y este PNL mayor per cápita es mayor al corregido, es decir, descontándole capital natural. Y a su vez, el PNL corregido es mayor a la riqueza. Y la riqueza, sin riqueza, ¿podemos producir? No. Entonces, cuando pasa esta relación, somos insostenibles. La producción es mayor a la generación de capital. Somos insostenibles. Bien dicha la palabra en la economía. Así que tengan cuidado con el léxico que utilicen en su trabajo. Entonces, el naranjita que está acá, que representa el PNN, ¿no? Ha estado decayendo. ¿Y qué ha estado pasando con la riqueza? Primero decayó, después, y después, y después, y después. ¿Qué pasa en este año de acá, en el Perú? Que ustedes viven de esto. Y los putinos están muy agradecidos. Camisea, Toledo. Camisea. Descubren camisea, empiezan a hacer estudios de retrospección. Y la reserva, ¿qué pasa con la reserva? ¡Guau! No que el modelo era precio por capital de petróleo más precio por capital de gas más precio por capital del EGN. Al descubrir camisea, ¿qué ha hecho con el capital de gas? ¡Guau! Se disparen. ¿Y esto qué ha hecho con el capital total o la riqueza? ¡Guau! Se disparan. Entonces la reserva ha hecho que tengamos más riqueza. Y esa riqueza se puede distribuir. Bien dicha la palabra distribuir, porque para el economista, cuando hablamos de distribución, no hablamos de quitarle al rico para dar a los pobres, no somos Robin Hood. Hablamos de que hay una sustitución de factores, donde el capital natural baja, pero debe darse que el capital humano debe subir. Esto es sostenible. Y acá también. Entonces el profesor Aguirre ha dicho, mira, según mi análisis,
tenemos riqueza sostenible. ¿A causa de qué? La reserva. Entonces, con esta nueva reserva estamos siendo sostenibles en el sector hidrocarburífero. ¿Te dan cuenta que si tú lo piensas y lo dices, es correcto, es lógico, pero no lo hemos demostrado en números, en tendencias? Y eso es lo que ha hecho el programa. Demostrar en números, en tendencias. ¿Qué tanto significa? Más que me metan chamuyo, como dicen. Eso ha hecho el profe acá. Tienes esto. Ese es en el tema de petróleo. ¿Ya? ¿Lo puedes aplicar para la minería? Sí, se puede aplicar para la minería. Se puede. Para otros también puedes aplicar para otros tipos de sectores, bosques, todo lo demás. A nivel nacional, otro estudio que hemos visto el martes, ¿no? Cuando hablamos de depreciación, teníamos en la renta de Scotting ajustada, ¿no? Y tengo estos valores, estos datos. En minería, a nivel nacional, con los 7 minerales de mayor producción y reservas hay en otro país, se ha hecho la renta de Scotting. Entonces, para saber si soy sostenible o no, ¿qué agarro? El PBI del sector minero, el activo fijo neto, tengo el capital natural, que el capital natural viene a ser en la renta de Scotting. Entonces, ¿qué tengo acá? El PNN, quitándole el tema de los activos, la representación de los activos, y tengo después el PNN corregido, ¿no? Que la renta de Scotting también la tenemos como depreciación. Entonces tengo estos resultados: PNN, PNNC, y tengo PBI del sector minero. Entonces, tengo estas tasas de crecimiento. ¿Se entendió esto de acá? Pero bien, acá no hemos calculado riqueza. No hemos calculado riqueza. Tenemos PBI, ¿cuánto? 8.77%. El otro era PNN y PNC. PNN 8.91%, tenemos PNC 7.4%. ¿Qué hacemos con estos datos? Dímelo, ¿somos sostenibles o no? Es de la evaluación que se ha hecho desde el año 92 al 2001. ¿Somos sostenibles o no somos sostenibles? ¿Qué creen ustedes? PNN es el valor real disponible para consumo más ahorro. El PBI es el valor de la producción, que a veces lo interpretamos como ingreso, porque esto a veces es, comúnmente tenemos completo y este es el valor ejecutado. Y este PNNC es el valor real disponible descontando capital natural disponible para consumo más ahorro real considerando capital natural. Ahora sí, ¿somos sostenibles? No, no
somos sostenibles. Bajo este análisis que se detectó, somos insostenibles. Porque no estamos en la senda al analizar la tasa de crecimiento anual que hay de cada una. A nivel de PBI, a nivel de PNN, a nivel de PNC. No somos sostenibles porque no tenemos ingresos para el consumo, ahorros o el capital natural, el verdadero descuento que hay. No tenemos. Acá vienen otras interpretaciones, ¿no? Si yo divido esto, ¿qué significa? ¿No? Sí, que el PBI entre PNN es 1.7 veces. Ya, estas son interpretaciones para trabajo, ¿no? ¿Qué quieres decir con eso? Pero en realidad esto es lo que a mí me interesa para saber si estoy siendo sostenible o no. Porque bajo la fórmula del PNC, que es prácticamente PBI menos renta de hoteling, lo que estoy diciendo acá, si hubiera más capital, más reservas, esto debería ser mayor, ¿no? O menor. ¿Cómo que le llaman? ¿Mayor o menor? Menor. La renta de hoteling era precio menos costo marginal por PUM. No se confunde. Renta de hoteling, ¿ya? Y el otro lo hemos usado como precio sombra. PBI menos. Si yo hubiera usado reserva, en reserva no se ve como renta de hoteling. Porque acá estamos intentando por PUM. No estoy usando reserva. Y la reserva no refleja acá directamente. Como dicen, ¿cuánto extraes más? ¿Cuando hay más reservas o menos reservas? Cuando hay más. La extracción aumenta cuando tienes un monopolio, cuando hay más reservas o menos reservas. ¿Cuánto extraes más? Cuando hay. ¿Quién te ha dicho la regla de hoteling acá? ¿Cuándo extraes más? De un hoteling. Cuando hay menos reservas, abusas del PUB. Porque si tienes más reservas, nadie te está obligando. Tú puedes extraer, ¿no? Tranquilamente. Si tengo más reservas, lo traigo directamente. ¿Qué pasa acá? Si tengo más reservas, el Q va a bajar. Y si el Q baja, la renta de hoteling baja. ¿Y qué va a hacer con el PNC? Este baje, pues. Bueno, que no baje tanto, baje poquito. Y eso va a generar una diferencia entre dos PNN. Bueno, en variación porcentual. Minería, tengo esto de acá. ¿Y se acuerdan de lo que llamaban el PBI verde? Esto lo voy a poner acá. El PBI verde es, en otras palabras, PBI menos renta de hoteling menos el daño ambiental. Porque estás considerando disminución de capital, el tema del daño ambiental y el tema del descubrimiento. Nada más. El tema de tu modelo para calcular el PBI verde es el tema de la degradación ambiental. El profesor Aguirre había descubierto eso con el tema de carbono, ¿no? Generado por las industrias petroleras del sector. Entonces, tú puedes calcular el PBI verde del sector haciendo la diferencia. En realidad eso es lo que ha hecho el profesor Aguirre. Calcula el PBI verde del sector hidrocarburífero. Pero tú tienes que calcular el PBI a nivel nacional o a nivel regional. Entonces no solamente te quedas con el recurso natural de un sector, sino tienes que analizar todos los demás sectores y el daño ambiental de todos los demás sectores.
A ver, y acá viene la consulta. ¿Es importante calcular el PBI verde? ¿Se vería el PBI verde? Es un indicador de sostenibilidad. ¿Cómo decimos que estamos en crecimiento económico? Variación porcentual del PBI, ¿no? Con esto, si es positivo, estamos creciendo. Y si tú dices que la variación porcentual del PBI verde es positiva, ¿qué estás diciendo con esto? Que eres sostenible. Y acá estás creciendo. Son macro. Tú puedes agarrar esto, como te dije, puedes hacerlo a nivel nacional, regional, distrital. Puedes hacer el análisis, no hay problema. ¿Quién es esto? Para eso te sirve el PIB verde como un indicador de sostenibilidad. Sostenibilidad económica, bien dicha la palabra. Y vamos a mi querida Huancayo, a mi querido gobierno regional de Junín. Yo no voté por él. Así como pasa acá, ¿no? ¿Quiénes votan por qué? En todo lugar siempre hay gente, ese tipo de personas. A nivel de gobierno regional. Y esto fue un, ¿cómo le llaman? Simposio. Cuando los profesores presentan sus trabajos de investigación que hacen, simposio le llaman, feria, evento, no me acuerdo cómo se llama. Simposio, ¿no? Algo así. Ya, llamémosle simposio. O evento, le llaman evento. Y acá el profe ha tratado de estimar del gobierno regional de Junín o el departamento de Junín el tema de la senda de sostenibilidad. Y para ello él ha analizado 3 sectores: el tema del capital agrícola, el tema del capital pecuario y no podía faltar el capital minero. Viendo este análisis, ¿qué le criticarían al profe? Esto. ¿Conocen el departamento de Junín? ¿Han visto el mapa? ¿Qué le criticarían al profe? Si está haciendo sostenibilidad de todo el departamento de Junín. ¿Qué le podrían criticar? Solo en los capitales naturales. Mira, minero, pecuario y agrícola. ¿Cuántos recursos naturales hemos visto? Como 6 o 7 recursos naturales. Ya, minero te lo sé. El agrícola, pecuario, comunidades, sus actividades económicas principales en las regiones. Pero falta otro, ¿no? Junín no tiene selva. ¿Y la selva es poquita o mucho? Más de la mitad. ¿Y qué faltaría acá? El capital forestal. Y el profe se lo voló. Y cuando fue al simposio con los otros profesores, una masacre. ¿Tú crees que entre profesores no nos masacramos? Nos masacramos, yo cada vez masacro con los otros profes. Sí, nos masacramos. Porque tú estás mal. Ya está bien, profe, usted también. Yo siempre te respeto, ¿no? Hay que hacer esto, lo que... Sí, está bien, profe, pero yo creería mejor esto. Hay que usar a todos los alumnos para que vayan. No hay plata, profe. ¿No? Entonces acá, cuando el profesor presentó esto, yo estaba alumno acá.
Yo vi cómo lo trataron, así que sí, muy bonito tu modelo, el indicador, pero te falta el capital forestal. Y tu modelo, por tal motivo, no sirve. Así, en el simposio directamente el profesor sentado, se paró con el micrófono, muy bonito y todo, pero tu modelo no sirve. No sirve porque no tiene capital forestal. Y no queda determinado del PBI de la región de Junín cuánto representa el capital forestal. No sirve. Así. Y el otro profe pateado. ¿Por qué no has hecho capital forestal? Porque me faltó tiempo, es una respuesta. No es una respuesta, me faltó tiempo. Y en realidad eso fue lo que pasó. Me faltó tiempo. ¿Por qué? Porque el INEI se demoró en insultar. Entonces, la primera crítica al modelo, ¿no? Le falta pues el tema del capital forestal, ¿no? ¿Qué otro capital le puede faltar acá? Faltar el capital forestal. ¿De dónde sale el agua para Lima? De los trasvases que hay en Huancayo, en Junín, la orilla. Entonces falta el capital del agua. Y hemos visto modelos del agua. Otra crítica al profe. Y así, el profe palteadazo. Al alumno que le había ayudado, no, yo nunca le ayudé al profe, ¿no? Yo no le ayudé, ¿no? Yo solito, yo le dije. Así somos. Entonces, acá hay que calcular, en este caso el profe hizo riqueza, ¿no? Riqueza que ha calculado W, el capital agrícola, pecuario, minero, y de ahí el físico humano. Vamos para acá. Agrario. ¿Qué podemos calcular acá en agrario? Tenemos CI, tenemos valor agregado, remuneración, fijo, OI, y tenemos excedente. ¿Me acuerdan lo que le dije de la fórmula del PBI? La fórmula del PBI. Fórmula del PBI. Miren, ¿qué es esto? ¿Qué es? Bendita computadora. Excedente de explotación. En el agrícola se ha tenido la información del excedente. Todo esto es dato INEI a nivel regional. Tendrán que pásame según la metodología del PBI estos datos. Yo no tengo por qué calcularlo. Tú tienes los datos, tú pásame. Así es como el INEI. Entonces, tengo valor bruto de la producción, tengo valor agregado. ¿Y qué es lo que hemos hecho acá? Un deflactor. Y este deflactor a mí me ayuda porque habían pasado datos en, si yo utilizo un deflactor, los valores en qué están, ¿corrientes o constantes? Constante. ¿Uso deflactor con constantes? No, busco que sean constantes. No busco que sean corrientes. Entonces le aplico pues el deflactor, ¿no? Para que tenga valores constantes. Entonces, mira, el principal capital de la tierra, ¿qué podría ser? La tierra, ¿no? El suelo. Entonces, esto, mirarme, pásame la superficie agropecuaria de toda la región de Junín, que sea agrícola y que sea agropecuaria.
y que a su vez me da datos de cosecha, superficie no agrícola, pastos naturales, superficie de pastos no naturales. Ahora, de estos capitales, ¿cuál puedo utilizar? El agropecuario es la suma del agrícola más el ganadero. ¿Puedo usar ese? No, porque voy a separarlo. Voy a separar por capital. Me queda superficie agrícola, ¿no? Y la superficie agrícola es cosechada y no agrícola. Pero ojo, de la superficie agrícola y cosechada, ¿me puedo solamente quedar con la cosechada o la superficie agrícola? Me quedo con todo, ¿no? Porque es agrícola. Indistintamente si está cosechándose o no, pero tiene potencial de usarse. Entonces me quedo con la superficie agrícola. Y tengo pastos. ¿Qué me quedo? ¿Con la superficie de pastos no naturales o los pastos naturales? Porque ¿dónde está la ganadería? En ambos, pero yo busco el capital natural. Entonces, vamos con los pastos naturales. Entonces tengo terreno, tengo la reserva. ¿Qué me falta ya? El precio sombra. ¿Y cómo puedo calcular el precio sombra? El método del profesor de gobierno. Tengo el valor bruto de la producción y lo voy separando en el agrario y el pecuario. Y con esto yo ya puedo tener el valor del precio sombra de cada uno. Eso es lo que he hecho. Tenemos el valor bruto de la producción pecuario, tenemos cuánto es el agrario, cuánto es el pecuario, tenemos el tema de la diferencia de los valores que hay, está por acá, y tenemos los excedentes, ¿no? Que es el valor agrario en el excedente. Tenemos tanto, bla 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 bla, y así. Entonces, ¿con qué me quedo? Con el precio sombra, ¿no? Esto es igual. Caramba, superficie agrícola por el precio. ¿Sí o no? ¿Y cuánto es el precio? 1037. Y estos 1037 me va a hacer no un promedio, sino una mediana. Una mediana determinada sobre qué? Sobre el excedente agrario entre superficie agrícola. Y ya tengo el precio. Tengo el precio anual y le saco una mediana. Y lo mismo hago con el agropecuario. Y multiplico el precio sombra calculado por la superficie agrícola. Y lo mismo con la superficie ganadera. Y redondeo nomás, ¿no? Y ya tengo los valores. Esto se refleja acá en los datos. Tengo el minero, ya sabemos cómo calcular el minero. Y acá viene el tema físico, que es prácticamente el CFK físico de toda la región. El problema era el humano. Por lógica, el humano te dice, o el capital humano debería despreciarse, ¿no? ¿Y ustedes creen que puede despreciarse el capital humano? Más bien tres. ¿Cómo lo desprecias? Sí, cada vez. No, si se cansa la gente, se hace adulta. Ah, sí, claro. Pero hay más nuevos, gente. pues, los reemplazan. Incluso por cada uno que deja de trabajar hay 5 que quieren. Profesor, yo creo que por eso existe el indicador de que los países cuentan con un nivel de población jóvenes y adulta, ¿no? Un país joven, por ejemplo, la India, ¿no?
dejan de trabajar, ya tienen que jubilarse y es depreciación. ¿Y aquí? Pero ¿Cómo tú lo calculas? la pega normalmente siempre es más que la remuneración. La PEA siempre es más, la PEA que no trabaja siempre es más que la PEA que trabaja. Y para que la PEA que no trabaja disminuya, tiene que haber más empresas. Y más empresas significa que haya más inversión, más inversión significa que el Estado no tenga que regular tanto. Tiene que haber más oferta de empresas. Entonces, vamos con la PEA, la PEA de la región. Pero mira lo que te dice, todo activo, el capital humano, también se deprecia cuando algún individuo muere. Es difícil medir este efecto. Una gruesa aproximación consiste en ajustar la tasa bruta de mortalidad. Entonces el capital humano ajustado tiene esta función. Entonces si yo esto lo maximizo, ¿no? Que ya saben ustedes, maximizar, al final me va a quedar la PEA por el salario. Pero considerando una tasa de mortalidad, una tasa de ¿cómo se llama? Era como dicen, ¿no? Por cada persona que tiene que trabajar hay 5 que están esperando. Entonces hay una tasa de reclutamiento menos la tasa de mortalidad. Y tienes que sacar tu PEA. Y tienes que multiplicar por tu salario. Y esto siempre es muchísimo mayor. Y ya tienes esto y ya tienes capital humano. Hay otro concepto ya filosófico que le mete este pata Amartya Sen, que dice que el capital humano lo estamos viendo de un punto de vista economicista, dice. Porque nosotros también sabemos que es PEA por salario. Y Amartya Sen dice, ¿y dónde queda la investigación? ¿Dónde quedan los valores, ¿no? La cultura y esas cosas? El tema es, ¿tú puedes monetizar esas cosas? ¿Tú puedes monetizar el gasto en investigación? Sí. Eso sí puedes sumar, ¿no? No somos soles. Gasto en investigación y demás. Pero también el economista te diría, ¿y cuál es el resultado del gasto en investigación? ¿Qué ganancia da la sociedad que gastes en investigación más allá del gasto? Entonces, el capital humano en medición en soles es complicado. Entonces, para no complicarnos también la vida, PEA por sueldo. Pueden haber otros modelos, indicadores que usen, correcto, puede haber, no hay problema, eso es abierto. Así como hemos visto que hay diferentes modelos para estimar el peso sombra del capital natural y todos tienen siempre el mismo resultado, el mismo objetivo, saber el precio sombra. Puedo hacer con valor bruto de la producción, puedo hacer precio menos costo marginal, puedo hacer directamente la rata de Hotelling o excedente de explotación. O sea, tengo varias maneras de calcular el capital natural. El hecho es cuál es la data que tengo disponible para hacer. Ese es el tema. Como región. Si tienes el distrito, también como distrito. ¿No? Entonces, lo más fácil, PEA. Entonces ese sol es salario, ¿no? Salario sol. Claro. Soles, todo lo llevamos a soles. Hasta que nos dolaricemos. Entonces tengo agrícola, pecuario, minero, el CFK y tengo el humano. ¿Y qué pasa? Sumo. Población. ¿Y para qué me sirve esto? Para saber esto. Ahora sí. ¿Es correcto esta fórmula de acá? Y es W, precio por variación de, es precio por K entre L sobre variación de K sobre por K menos variación de L sobre L. Ya. Esto es correcto, porque tú esto, ¿qué haces? Y sabes que K está en tiempo, L está en tiempo. Entonces es como decir
¿Cómo era cuando derivas esto en doble? L cuadrado menos L con K menos 1 sobre K. Algo así. ¿Se acuerdan, no? Cuando tú tenías derivada de U y derivada de V, este es igual a V cuadrado sobre U por V derivada menos V derivada por U. ¿No? Esto es esto. Tú derivas esto y te sale esto. ¿Ya? Hazlo en tu casa. Ya vi tu carita ya. Yo decía, profe, tenía razón. Haces la fórmula de derivadas acá y te va a salir esto. Entonces, si yo tengo esto de acá, mira, tengo capital y tengo persona, trabajador o usuario o población. Entonces, teniendo esto de acá, ¿qué pasa acá arriba? ¿Qué datos tengo arriba? Teniendo estos datos, ¿qué interpretación sacamos? Tasa de crecimiento de riqueza 27.5, poblacional 7.5 y tasa de crecimiento de riqueza per cápita tenemos 19.6. El PTF, ¿saben qué es? ¿Saben qué es el PTF? La productividad total de factores. Tú tienes Y igual KN, ¿no? Y tú cuando es Y igual alfa más K más L, ¿no? Tus parámetros, cuando lo pones logaritmo. La productividad total de factores es esta de acá. Porque tú tienes acá el factor K, el factor L, pero te falta el ceteris paribus, ¿no? ¿Dónde vas a encontrar el ceteris paribus? En la constante. La constante es tu ceteris paribus, ¿no? Por si no sabía. Muy tarde para econometría. El alfa es tu ceteris paribus. No, nosotros decimos la demanda es igual al precio menos, con el ingreso, preferencias y ceteris paribus, ¿no? Ya, pues ceteris paribus es tu constante. Es eso. Entonces tú haces esto. El BCR ya te saca el PTF regional. Tú ya no tienes por qué estimarlo. Entonces, tienes BCR, PTF 5. ¿Y qué es lo que se ha hecho acá? Digamos, como el PTF le suma todos los factores. Y tengo riqueza, y la riqueza supuestamente es de todo el capital natural. Entonces, lo que ha hecho es BWL más PTF, ¿no? Ha hecho esta palomilla del profe. Porque el profe dijo, en el PTF están los otros capitales. No. Entonces esto suma 24.6 y la tasa de crecimiento per cápita es 33.3. ¿Somos sostenibles o no? ¿Qué crees? ¿Qué creen? ¿Somos sostenibles o no? ¿Sí? ¿Esto qué es? Producción, pero entendido como consumo, ¿no? Y esto es su riqueza. Entonces, ¿qué estamos viendo? Ya sabíamos que Junín no era sostenible. Ya sabíamos que la región de Junín no era sostenible. Pero ya me lo dijiste con datos. Ya sabíamos. Entonces tú haces la senda anual, ¿no?
acá en valor monetario. Entonces la senda anual y te va a salir así. Y con el PBI, en algunos años te va a decir que eres sostenible, y otros años te va a decir que no eres sostenible, y otros. Y está bien, ¿no? Porque algunos años significa que el precio sombra o el recurso natural ha crecido y explotado, eso está bien. Pero si hablamos de una senda de sostenibilidad de aquí, no sé, en 5 años, 10 años, hasta ahora, hasta cuando 13 años de análisis, no éramos sostenibles. Insostenibilidad. Y si queremos proyectar esto, ¿qué significa que habría que proyectar? W, proyectamos L y proyectamos PBI. Proyectamos PW y PBI en base a los variables que tenemos. Y con eso podemos saber si de acá a 5 años, de acá a 10 años o 15 años, seguiremos existiendo o se seguirá la senda de sostenibilidad o no. Y cuando tú haces proyecciones entras en el mundo de Alicia en País de las Maravillas, porque es tu supuesto, no tú estableces tu propio criterio en base a variables económicas o datos estadísticos, etc. Pero si analizamos de manera retrospectiva, es decir, de los datos fijos que tengo, la respuesta es decir que del año 94 al año 2011 no era sostenible. Eso es lo que he dicho y he encontrado. No hay sostenibilidad económica. Te demostré con numeritos. ¿Qué hacemos ahora? Como país, ¿qué hacemos para que haya más sostenibilidad económica? Incluir la variable. Muy bien. La variable ya. Incluimos bosque y agua. ¿Qué hacemos si somos insostenibles como país? Y tú sabes de que hay decisiones, ¿no? Una decisión la toma el empresario y otra decisión la toma el político, ¿no? El gobernador regional. ¿Y qué le dirían al gobernador regional si le dicen que su región es insostenible? ¿Qué recomendación le das? No, tendría que evaluar. ¿Qué va a evaluar? O sea, que este sector es más productivo y impulsar en el sector. Entonces, yo diría en este caso, correcto, tenemos el capital natural, ¿no? Y tenemos el capital físico y tenemos el capital humano. Desmembraría por capital natural cuál es el que tiene mayor capital. Y recomendaría, acá hay que invertir todo lo que se pueda, para que haya más capital físico y genere esta a su vez más capital humano. Esa es una estrategia. Desmembremos, vas a invertir mucho en el capital natural que no te da nada. Fríamente hablando, uno diría que no. Pero miren, supuestamente acá cuando te mueve la minería, yo cuando te mueve el tema pecuario, y me cuando te mueve la agrícola. Analicen bien la estrategia, porque nosotros hacemos esto. Vemos capitales y tenemos que dar la estrategia o la solución que le podemos decir, en este caso, al gobernador regional o al alcalde, se lo dicen digitalmente, de qué hacemos para salir de lo que es insostenible. Y eso va a depender del análisis económico que hagan de cada uno de los factores que van a analizar. Acá sale tu resultado, pero dime la solución, no solamente dime el problema. Solución. Esto es en el gobierno de Junín, el gobierno regional de Junín, mi querida Huancayo, que yo ya sabía, todos sabíamos que Junín era insostenible, todos sabíamos, pero no hacen nada. Todos sabíamos eso. Ya está numerito. El tema es qué opinas, qué propones. Y también se ha hecho lo mismo para Loreto. Y en Loreto, del 94 al 2012, ¿qué han usado? Al AFN, perdón, al CFK, agropecuario, hidrocarburo, porque sabemos que Loreto tiene petróleo, pesca, agua. ¿Y qué faltó?
Está. El bosque. ¿Por qué no le meten bosque? No le meten bosque. Le tienen miedo al bosque. Y capital humano. ¿No? Y ya tenemos eso, riqueza. Y con esto tenemos las siguientes tasas, ¿no? PBI per cápita 33 y riqueza más PTF 23. No somos sostenibles. Por esto, condiciones de mantener la relación de ser sostenible, no. Desde esos años no se puede mantener la sostenibilidad. ¿Ya está? Ahora, si queremos medir pesca, ¿cómo medimos el precio sobre de pesca? Mira, ya existe el método en bosque. En bosque, yo podría usar la biomasa de bosque, por la hectárea de bosque, y no tengo que multiplicar por el precio sombra. El stock del bosque. ¿Y cómo calcula el precio sombra? Con el valor bruto de la producción, con excedente, puedo calcularlo. Este es el método que usó Figueroa. Figueroa solamente usó excedente e ingreso, nada más. El tema es conseguir a nivel regional. A ver. Los betas son base a los parámetros estadísticos de la economía. Y en el caso de pesca, solamente era. En pesca es fácil porque eso lo hizo profesor también de la agraria, el profesor Chaparro, ya no está en la agraria. Lo sacaron por el tema de SUNEDO. Lo que pasa es que SUNEDO decía que todos los profesores tienen que estar titulados en mínimo maestría. Y el profesor Chaparro tenía más de 20 años enseñando, pero nunca sacó la maestría. Y cuando vino SUNEDO, a todos los profesores de Universidad Nacional que no tenían maestría, se los colaron. Y era muy bueno el profesor Chaparro. ¿Y no hizo su maestría hasta ahora? No, sí, está haciendo. ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Ah? ¿Por qué no teníamos? Es lo mismo que le puedo decir a usted. ¿Cuál es su tesis? No, es diferente. Algunos demoran 3, 5 años. Yo me demoré 5 años. Y no trabajé, después adquirí conocimiento y demás, y dije, ya, esto va a ser mi tesis, y de ahí me puse a trabajar a hacer tesis, que fue matadazo. Ahí no salí con ni una chica, nada, estaba cerrado ahí. No, ni a fiesta. Es que si salía, eran 2 días perdidos, sábado y domingo. Y yo tenía que acabar la tesis. ¿Hizo su tesis después de terminar su carrera? ¿Ah? ¿Hizo su tesis después de terminar su carrera? ¿A los cuántos años? 5 años. 5 años después. ¿Tienes esperanza también? En la San Marcos, tú das un examen para en vez de tesis, para titular. Pero eso, cuando salen los profesionales, son los que hacen examen en San Marcos son políticos. No son investigadores o gente que hace proyectos o hace instrumentos. Son más políticos porque necesitan la tesis para hacer política. Y es la salida que le dio San Marcos. Perverso para mí. Para ellos dicen, no, sí está bien, no tengo tiempo para hacer tesis. Para mí esto no es una tesis. Cada uno tendrá su opinión. Y acá en el caso de pesca, valor agregado al sector pesquero, remuneraciones del sector, el CFK y el costo de capital, ¿no? El valor de la depreciación de capital natural entre la extracción. Del sector de la merluza, del jurel, de todo demás, y con eso calculas la utilidad renta. Tienes la utilidad renta y multiplicas por la biomasa. Y ya tienes el capital natural de pesca. ¿Ya está? ¿Ven qué sencillo? Ahora pueden ustedes hacer esto. Entonces, la sostenibilidad económica de veritas. Pueden hacerlo. Más fácil de decir fuerte. ¿Ah? Más fácil de decir sostenibilidad fuerte. Pero esa sostenibilidad débil no vale. Mira, al final llegamos a esto de acá, ¿no? La inversión genuina es la riqueza y hemos llegado a estos modelos que están ahí.
Los libros madre que han hecho esto son estos tres que están acá. El de Dajusta Mahler, el de Pearson y Atkinson con Harvey, fueron que modelaron esto. Mira, por si acaso, las clases que hemos visto hasta el tema del agua es del libro de Harvey. Que está en el sílabo. No, yo sí la Es el libro de Harvey. pero no. Esto fue en el año 93 que Atkinson ha hecho. Atkinson lo que ha hecho es simplemente calcular riqueza entre ingreso. Y ellos han encontrado que riqueza entre ingreso, que es otro indicador, que esto le llaman ahorro neto. Y esto es lo que utilizan en el Banco Mundial. En el Banco Mundial utilizan el ahorro neto. Y el ahorro neto tiene esta relación. Tienes esto y está así. Esto puede ser 0, este es positivo, este es negativo. Entonces, el ahorro neto es solamente una diferencia, como pueden ver, entre depreciaciones. Manufacturero, natural, y este es ahorro de producción. Y este es el indicador que dice, cada dos países en un horizonte de tiempo tienen positivo y tienen otros que son igual a 0, que están bordeando, México en el año 93, y de ahí que son insostenibles cuando tienes una manera más directa, ¿no? De decir, ¿estás siendo sostenible o no? Pero este indicador tiene mucha crítica, por eso casi no se utiliza. Pero el Banco Mundial lo reforzó y lo utiliza como ejemplo. Y también me parece bien. Pero solamente las críticas que le hacían al ahorro neto ajustado o al ahorro genuino iban más por el lado de que no consideraba variables macroeconómicas para el análisis. Y yo personalmente digo, si ya tienes un indicador macro que recoge los conceptos de recursos naturales, ya de por sí tiene sentido el modelo. Tiene sentido. No entendía mucho la crítica del tema del PNNC, PNN, que tiene que estar en comparación siempre con ellos, entiendo. Pero si nosotros es más fácil de hacerlo, pues quita. No hay problema. La crítica fuerte también el tema del ahorro neto ajustado era que tiene que ser todos los capitales que hay. Y en el cambio, cuando los otros defendían el PNNC ajustado, ellos argumentaban que en el PNNC ajustado tú puedes usar el PDF, porque el PDF era tu ceteris paribus. Como este era tu ceteris paribus, tú puedes considerar acá los otros capitales. O sea, era su justificación. Pero te das cuenta que el tema de recursos naturales en macro es debatible. Cada uno con sus propuestos, cada uno con sus ideas, y es correcto, el tema es, el que gana siempre es el que mejor defiende. Y eso se lo ver en sus exposiciones. Porque yo voy a preguntar de sus supuestos, y si tiene lógica sus supuestos. Me tienen que convencer. No solamente a mí, también a la clase tienen que convencer. Producto Nacional Neto Ajustado, que ya hemos visto, que es con la renta de Cottering y con el tema del año. Sí, pues esto es los años 80, fue con Hamilton, con Hardwick, que se hizo. Y ahora lo que a uno le gustaría ver de repente, paradigma ecológico. ¿Quién cree que está acá? Huella ecológica. ¿Quién creen que hizo la huella ecológica? No han sido los economistas ecologistas puros, ¿no? Ha sido el alumno de los economistas ecologistas puros, que era un economista. ¿Cómo se llamaba? Estaba en la clase de la semana pasada. David fue el que creó, modeló la huella ecológica bajo esos principios. ¿Y se utiliza? No. Acá no utilizamos. Es claro. Y David decía que la huella ecológica, como déficit ecológico y como compensación, se debe dar en el país. Entonces, no somos sostenibles si hay déficit ecológico. Bueno. Este es el otro de David. Y esto lo he hecho con Daly y Cook. El índice de bienestar económicamente sostenible. Se han apoderado del nombre. Y este indicador de bienestar económicamente sostenible, miren cuántas variables hay. Y eso que me faltó lámina.
Estamos hablando de aproximadamente 40 indicadores para poder decir si somos bienestarmente económicamente sostenibles. Tenemos que tener salud, educación, electricidad, urbanización, tránsito, contaminación, humedad, daño ambiental por N o X, por C o X y eso. Es una infinidad de datos. Lo han aplicado en tesis de doctorado y ahí nomás acabó. ¿En la realidad un país lo ha hecho? No. Porque pensábamos usar la tesis de doctorado de México para que pueda replicarse a nivel de los países. Y cuando lo presentaron a los países dijeron, ah, ya, muchas gracias. Es que es inaplicable. Son más de 40 datos. ¿Qué país, ministerio se va a atrever a recopilar, generar y toda la información? Cada uno tiene sus prioridades. Y si hablamos de indicadores de desarrollo sostenible, el más respetado de todos estos, ¿cuál es? El único que es aceptado tanto por los biocentristas como los antropocéntricos. Pero también me acuerdo que el de pobreza también era un indicador. ¿Cuál es pobreza? O sea, índice de pobreza. Es un indicador económico, o socioeconómico. No es un indicador. Sí me acuerdo que en teoría de crecimiento económico y desarrollo utilizamos como indicador la pobreza para evaluar la sostenibilidad, porque habían ciertos límites permisibles para indicar qué personas pobres y no pobres, y eso también indicaba si era la economía en conjunto sostenible, porque sí me acuerdo, es muy largo, pero sí usamos ese índice, por eso. ¿Cuál índice? ¿Índice de Gini? ¿O índice Ajá, de de Gini. Ya, el índice de Gini no tiene ese significado, ¿no? Pero era de... El índice de Gini es el índice de la distribución de los ingresos, no es el índice de distribución de la pobreza. El índice de Gini te dice, y eso es algo curioso porque algunos países socialistas no quieren usar el índice de Gini. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que están los más ricos en un país socialista? Los políticos. En el índice de Gini, en los países socialistas, caso Venezuela, ¿quiénes están arriba? Los militares y Maduro y sus amigos de Maduro. ¿Y quiénes están debajo del índice de Gini? El resto. En Argentina en su momento, ¿quiénes tenían el índice de Gini arriba? Los políticos. ¿Y abajo quiénes estaban? Nosotros. En los países capitalistas, el índice de Gini era un tercio, un tercio, un tercio. O sea, había más distribución. Mira, busque índice de Gini en Venezuela, no vas a encontrar. Y si vas a encontrar un tesista, es de otro país, ni siquiera tenga Venezuela. Entonces, ese es el índice Gini, no es pobreza, es interés. Y ayuda, sirve, sí, es un indicador referencial, ¿no? Que te dice cómo está distribuido el ingreso. ¿Y qué haces con ese dato? ¿El político va a dejar de contratar personas? No. El Perú, el índice de Gini se ha calculado un montón de veces, hay tesis que calculan el índice de Gini, pero el tema es cómo lo utilizas el índice de Gini. Había una tesis que hicieron del índice en la Católica, índice de Gini igual alfa más beta, por el tema de inversión pública en salud, beta inversión en educación, más beta inversión en seguridad. Hicieron eso. Ahí sí está bien, pues, porque está diciendo que qué tanto afecta la inversión en salud, educación y seguridad sobre el tema de la distribución del ingreso que hay en esa región. ¿Y qué calcularon? De que salud positivo, educación positivo y este salió negativo. Medio incoherente salía esto. Entonces, ¿por qué negativo? Ah, porque la policía es corrupta. Ah, ok. Entonces, al haber policía, ¿qué significaba? De que no hacían lo que tenían que hacer. Porque el índice Gini te salía un valor así. En los países socialistas, ¿cómo están? Prácticamente una isla. Y en los países capitalistas, ¿cómo están? Revisado. Nosotros estamos así. Acá hay un medio,
acá estamos un cuarto y acá estamos un cuarto. Los ricos están acá, acá estamos nosotros. Bueno, nosotros estamos acá. Y acá están los medios. Cuando yo ya pasé. Entonces pasa esto. Ese es el índice de Gini. Desarrollo sostenible, ¿no? Hay tesis que hacen con IDH también, ¿no? IDH calculable es un poco complicado por el tema de la data. La fórmula es básica, es esa fórmula nomás. El tema es como así la verdad. Hay una tesista que está haciendo, bueno, que estoy asesorando, que está haciendo IDH con el costo de conservación de áreas naturales protegidas. Escolaridad, educación, los libros. Si quieren explorar más este tema, estos son los 8 libros que deben comerse para entender. Bueno, de los 8 libros que ya me los comí, yo les he dado el resumen a ustedes. Pero si quieren saber más a profundidad, ahí están los libros. Este es un resumen. Listo, última clase y nos vemos el martes y ya saben, exposición. Nos vamos. Vengan guapos que eso influye 15 15 puntos de la nota. Su exposición, sí.